Hola chicos, bienvenidos a este otro video de programación con Python. En esta ocasión estaremos trabajando con este pequeño arreglo de nombres para, para encontrar o verificar si dentro de este arreglo existe la persona que se llama Pedro. Vamos a crear un arreglo, vamos a llamarlo personas y vamos a ingresar los nombres. A simple vista podemos ver que Pedro existe y vamos a mostrar cómo hacer que Python reconozca o verifique si Pedro existe o no. En este caso, la persona que estamos buscando o a verificar se llama Pedro. Vamos a llamar, en vez de verificar, vamos a llamar esta variable existe. Y luego vamos a hacer una condición if existe o el nombre de Pedro dentro de persona. Si existe, vamos a imprimir la palabra o vamos a imprimir la frase existe o Pedro en el arreglo. Luego de hacer esto, al ejecutar el código, vamos a ver de que sí, Pedro en el arreglo. O sea, Pedro existe en el arreglo. ¿Qué pasa si removemos Pedro del arreglo? Vamos a llamarlo, en vez de Pedro, vamos a llamarlo Peter. Y si lo ejecutamos, no debería de imprimirnos Pedro existe en el arreglo. Si ven, ya no nos muestra nada. Pero si vuelvo a incorporar a Pedro en el arreglo, ahora sí perfectamente me muestra el mensaje Pedro en el arreglo. Además de esto, también quieren que verifiquemos, o perdón, la segunda parte ahora es verificar si Pedro existe dentro del arreglo y hay que mostrar su índice. ¿Qué significa eso? El índice de José es el 0. El índice de Carlos es el 1, Frank 2, Pedro 3, Marta 4, James 5. Entonces, vamos a empezar otra vez. Ya cumplimos esta parte. Ahora vamos a crear una segunda parte. La segunda parte es, tenemos que transformar, o lo que vamos a hacer es transformar a este arreglo en una lista de tuplas. ¿Cómo se hace? Bueno, lo primero, vamos a crear una variable tupla persona, va a ser igual a la función enumerate y dentro vamos a pasar el arreglo de persona. ¿Qué va a hacer esto? Básicamente lo que va a hacer es formar una lista, perdón, o formar una estructura del índice y el valor de cada valor en el arreglo. ¿Qué tendremos? Si tratamos de imprimir, o si al imprimir esta variable tupla persona, tendremos lo siguiente. Al ejecutar, nos va a dar que es un objeto. ¿Cómo podemos hacer para que Python pueda leer este objeto? Tenemos que transformar ahora esta estructura de enumerate en una lista. Así que vamos a transformar a este valor enumerate del arreglo de persona en una lista y lo vamos a pasar a la variable tupla persona. ¿Qué tendremos? Tendremos lo siguiente. Un arreglo con tuplas formado de tuplas de cada valor en el arreglo.
Y las tuplas está formada por el índice y el valor de los registros que hay en el arreglo. José está en el índice 0, Carlos 1 y así sucesivamente hasta terminar todos los valores en el arreglo. Y si recuerdan los conceptos de tuplas, una vez creados no se pueden modificar. ¿Ok? Ahora, como la tupla está formada por índice y valor, podemos hacer un ciclo for, porque si notan es una lista, o sea, un arreglo. Y el primer valor de cada tupla es el índice, así que vamos a pasar el índice a la variable i, y el valor lo vamos a pasar a la variable p in tupla persona. Si hacemos un print de i y p, vamos a ahora ver lo que nos va a imprimir es esto. El valor de i es el índice y el valor de p es el valor o el nombre de la persona. Esta estructura también se puede utilizar encima de un arreglo de números o otro tipo de estructura. Teniendo esto, ahora podemos hacer una verificación de if p o el nombre de la persona es igual a existe. Entonces podemos imprimir i, que es el índice, o el índice de p es i. Y al hacer esto, al ejecutarlo, tendremos Pedro sí existe y el índice de Pedro es 3, que es lo correcto. 0, 1, 2, 3. Perfecto. Entonces, sí, Pedro está en el índice 3. Y con esto hemos completado los 2 puntos de este ejercicio. Verificar si Pedro existe en el arreglo y otra vez verificar si Pedro existe y mostrar su índice. En esta ocasión tuvimos que utilizar enumerate, que transforma una lista o un arreglo en un objeto enumerate, y después ese objeto se transforma en una lista de tuplas. Luego tuvimos que hacer una iteración sobre esta tupla con un ciclo for, y como la tupla, en este caso, como se transformó en índice y valor, tiene dos valores. El primero, que es el índice, lo pasamos a la variable i, coma. El segundo es el valor o el nombre, lo pasamos a la variable p. Entonces, con esto cumplimos con estas dos instrucciones del ejercicio.